Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en el fascinante y a veces enigmático mundo de las series turcas. Hoy, como ya habrán intuido, vamos a desentrañar un misterio, un secreto que se esconde en la mirada de Halil, el protagonista de Esla, cuando contempla a Esla, la bella y valiente Esla, en el escenario. Sí, lo sé. Muchos de ustedes son fans acérrimos de esta serie, y si son nuevos prepárense porque Esla es un torbellino de emociones. La serie Esla es un crisol de elementos que la hacen inolvidable, un drama intenso, personajes complejos, giros inesperados en la trama y, por supuesto, las miradas cautivadoras de Halil. Pero, ¿qué es lo que realmente ve Halil en Esla cuando la observa actuar, cantar o simplemente estar en el centro de atención? ¿Qué emociones, pensamientos y secretos se esconden detrás de esa mirada que nos ha dejado sin aliento a muchos? Eso es precisamente lo que vamos a desvelar hoy. Vamos a sumergirnos en un análisis detallado de las escenas clave, explorando las expresiones de Halil, y tratando de entender qué es lo que lo impacta y lo conmueve tanto. Será un viaje emocional. Antes de que nos adentremos en el universo de Esla, quiero recordarles algo fundamental. Si son nuevos en el canal, suscribirse es totalmente gratuito. Es la manera perfecta de no perderse ninguno de nuestros análisis, reseñas y debates sobre sus series turcas favoritas. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así formamos una comunidad apasionada donde podemos compartir nuestra devoción por estas historias que nos atrapan. Perfecto. Ahora sí, ¿están listos? Prepárense para sumergirnos en el secreto de Halil. Para comprender la intensidad de la mirada de Halil, debemos recordar la esencia misma de Esla. Para aquellos que aún no la conocen, Esla es una historia que nos habla de identidad, arraigo y amor. Esla es una joven que, de niña, fue vendida por su familia a una familia adinerada en Estambul. Años después, engañada, regresa a su pueblo natal, Mardin, en el sureste de Turquía. Allí se ve obligada a cumplir con las tradiciones y costumbres ancestrales, y se ve sometida a una situación terrible. Debe casarse con un hombre que no conoce para salvar a su hermano de una muerte segura, en un acto de venganza y acuerdo familiar. Halil, interpretado magistralmente, es ese hombre. Al principio su relación es tensa, llena de desconfianza y marcada por las circunstancias. Sin embargo, el destino, la fuerza del corazón y la magia de la conexión humana hacen su trabajo. Con el tiempo surge una conexión profunda, un amor que desafía las barreras culturales y emocionales, un amor complejo, apasionado y lleno de matices. Pero, ¿qué sucede cuando Esla se encuentra en el escenario, bajo los reflectores, cantando o actuando? En muchas ocasiones, Esla se ve envuelta en situaciones donde debe mostrar su talento, ya sea cantando en una fiesta, actuando en una obra de teatro o simplemente siendo el centro de atención en eventos sociales. Y es en esos momentos cuando Halil la observa con una intensidad que nos deja sin aliento, con una mirada que nos dice mucho más que las palabras. Una de las primeras cosas que podemos percibir en la mirada de Halil es la admiración. Esla es una mujer fuerte, resiliente, con una belleza natural que la hace destacar. Su belleza, que no solo es física sino también interior, es evidente. Halil, desde el primer momento en que la conoce, queda cautivado por ella, por su espíritu rebelde y su determinación. Cuando la observa en el escenario, esta admiración se intensifica, se eleva a otro nivel. Ve en ella algo especial, una chispa única, un talento innato que lo atrae irremediablemente. Es como si estuviera redescubriendo a Esla en cada actuación, en cada gesto, en cada palabra que pronuncia. Es un deleite para sus ojos y un orgullo para su corazón. Es como si el escenario fuera el lienzo donde Esla despliega todo su potencial, y Halil es el espectador más atento, el más embelesado. La admiración es el punto de partida de su conexión. Además de la admiración, en la mirada de Halil también podemos leer la protección. Esla es vulnerable, ha sufrido mucho a lo largo de su vida, y Halil siente la necesidad imperiosa de cuidarla, de protegerla de cualquier peligro. Ella, a pesar de su aparente fortaleza, es una persona que ha vivido situaciones traumáticas y Halil lo sabe. Él es consciente de sus miedos, de sus inseguridades, y por eso siente la necesidad de ser su guardián, su escudo. En el escenario, Esla está expuesta, es el centro de atención, y Halil se preocupa por ella. Teme que algo le suceda, que alguien intente lastimarla,
que la expongan a situaciones que puedan dañarla. Esta preocupación se manifiesta en su mirada, en su postura, en la forma en que la observa, siempre alerta. Siempre vigilante. Es como si estuviera dispuesto a saltar al escenario y defenderla con su propia vida si fuera necesario. La protección es un instinto arraigado en él, producto de su amor y de su sentido de responsabilidad. La mirada de Alil también refleja posesión en el sentido emocional y espiritual. Sí, entiendo que este término puede generar controversia, pero es innegable que Alil siente una conexión muy profunda con Esla. La considera suya, no en el sentido literal de la palabra, ni desde una perspectiva opresiva, sino en un sentido de pertenencia mutua, de unión de almas. Cuando la ve en el escenario, es como si estuviera contemplando algo precioso, algo que le pertenece y que quiere proteger a toda costa. Es como si cada uno de sus logros fuera también el suyo, como si la felicidad de Esla fuera su propia felicidad. Esta posesión, esta necesidad de tenerla cerca, de saberla a salvo, se refleja en la intensidad de su mirada. Es una posesión que nace del amor y del respeto. No es una posesión opresiva, sino una posesión que celebra la individualidad y el brillo de Esla. Pero hay algo más, algo aún más profundo y conmovedor. En la mirada de Alil, también vemos el amor. Un amor que trasciende la simple admiración, la protección y la posesión. Es un amor que reconoce la belleza de Esla, su fortaleza, su vulnerabilidad, su espíritu indomable. Un amor que la acepta tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Un amor que la celebra en cada momento, que la apoya incondicionalmente. Este amor se manifiesta en la ternura de su mirada, en la forma en que sus ojos se suavizan cuando la ve, en la forma en que su expresión se ilumina con una felicidad genuina. Es un amor que no necesita palabras, que se comunica a través de la mirada, de la conexión silenciosa que existe entre ellos. Es el amor que impulsa todas sus acciones, el amor que lo motiva a ser un mejor hombre, el amor que le da sentido a su vida. Es el amor que lo hace capaz de cruzar cualquier obstáculo, de enfrentar cualquier desafío. Es el amor que define su ser. Para entender mejor esta mirada multifacética, es imprescindible analizar algunas escenas clave que han marcado la historia. Recordemos, por ejemplo, la icónica escena en la que Esla canta en la fiesta. Alil la observa desde la distancia, con una mezcla de admiración y deseo. Sus ojos brillan, su respiración se acelera, y parece completamente hechizado por ella, como si el tiempo se detuviera. En esa escena, podemos ver claramente la admiración, la posesión y el amor que siente por Esla. Es un momento mágico donde la música y la emoción se entrelazan para crear una atmósfera de ensueño. La cámara se enfoca en Alil, capturando cada una de sus reacciones, cada uno de sus matices, para que el espectador pueda ser testigo de su fascinación. Es un momento de conexión absoluta, donde el mundo exterior desaparece y solo existe la mirada de Alil, fija en la belleza y el talento de Esla. Otra escena emblemática, que nos dejó sin aliento, es cuando Esla actúa en la obra de teatro. Alil se encuentra entre el público y la observa con una intensidad que traspasa la pantalla, que llega al corazón del espectador. Sus ojos no se apartan de ella ni un instante y podemos percibir su orgullo, su protección y sobre todo, su amor. Es como si estuviera presenciando la magia de Esla en vivo, como si estuviera completamente hipnotizado por su actuación, por su entrega. Es un momento de vulnerabilidad para Esla, pero también un momento de triunfo, y Alil está ahí para celebrar su éxito, para ser su mayor admirador. Su mirada es un tesoro, un testimonio del amor que siente por ella, un reflejo de la admiración y el respeto que siente por su talento. Pero la mirada de Alil no solo es intensa en las escenas en el escenario. También hay momentos cotidianos en los que la mirada de Alil sigue siendo igual de impactante, revelando la profundidad de sus sentimientos. Cuando Esla está hablando con alguien, Alil la observa con recelo, preocupado por lo que pueda estar sucediendo, por si ella está en peligro o incómoda. Cuando Esla está feliz, Alil sonríe con ella, compartiendo su alegría, sintiéndose parte de su felicidad. Y cuando Esla está triste, Alil siente su dolor, sufre con ella, se convierte en su consuelo, en su refugio. Su mirada es un espejo de sus emociones, una ventana a su alma, que nos permite comprender la complejidad y la riqueza de sus sentimientos. En resumen, el secreto de la mirada de Alil al observar a Esla en el escenario es una combinación perfecta de admiración, protección, posesión y, sobre todo, amor. Es una mirada que refleja una profunda conexión emocional, una admiración incondicional,
un deseo de protegerla y amarla, y un amor que trasciende las barreras y los prejuicios. Es una mirada que nos atrapa, que nos conmueve, que nos hace sentir la misma pasión y el mismo afecto que siente Alil por Esla. Es una mirada que nos invita a reflexionar sobre el poder del amor, sobre la importancia de la conexión humana, y sobre la capacidad de superar cualquier obstáculo cuando se ama de verdad. Es una mirada que nos enseña que el amor es el motor que impulsa el mundo, el combustible que enciende la vida. Espero que este análisis detallado les haya resultado interesante y les haya permitido profundizar en el misterio de la mirada de Alil. Hemos explorado a fondo las emociones que se reflejan en su mirada cuando Esla está en el escenario. Hemos visto la admiración, la protección, la posesión, y el amor en toda su magnitud. Hemos analizado escenas clave y hemos tratado de entender la complejidad y la belleza de la relación entre Alil y Esla. Espero que este vídeo les haya ayudado a apreciar aún más esta increíble serie turca, a comprender la profundidad de sus personajes, y a reflexionar sobre el poder del amor y la conexión humana. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué otras emociones, matices y perspectivas perciben ustedes en la mirada de Alil? ¿Hay alguna escena en particular que les haya marcado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías y sus escenas favoritas. La discusión está abierta. Me interesa mucho leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir compartiendo mi pasión por las series turcas. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto y muchas gracias por su tiempo. Espero leer sus comentarios. Hasta el próximo vídeo.